no explaining how. Walking forward through the fire, walking forward through the fire. Buenos días, tardes y noches desde el lugar donde se encuentren. Malos Hábitos es un podcast de charlas sin tantas formalidades donde hablamos de las cosas que nos gusta no hacer en nuestras vidas y cómo esto crea historias y estilos de vida. Quien les habla, Andrés Cas. ¿Estás listo? Sí, claro. De lujo. Damas y caballeros, Hoy presentamos El bueno, las malas y el feo. Segunda parte. Aviso. Encontrará vocabulario con el que tal vez no esté familiarizado, como lo es Bombing. del término bombardear, como en el graffiti se le llama a la acción de salir a marcar varias zonas en una noche, ya sea con throw-ups, piezas o tags. Fatka. Denominación que se le da a la boquilla del aerosol que marca un trazo ancho. Roller. Tipología de pieza dentro del mundo del graffiti en el cual sus formas tienden a ser cuadradas y realizadas en gran formato, principalmente haciendo uso del rodillo de pintura, Crew. grupo o escuadra. En esta segunda parte hablamos con Sax, un escritor urbano de la ciudad de Bogotá. Sax es cofundador e integrante del reconocido grupo de rap bogotano Aerophone Crew. También es integrante del Animal Power Crew, uno de los colectivos de escritores urbanos más grandes de Latinoamérica, y junto con otros grafiteros de la ciudad hace parte de la Back Crew, uno de los grupos de graffiti más representativos de Bogotá por sus acciones y disciplina cuando divertirse se trata. A través de sus experiencias, Sax nos cuenta en este registro cómo el graffiti, más allá de ser un estilo de vida, se convierte en un motor para él en la creación de sus ideales, proyectos, visiones, amigos y familia. Bienvenido a su programa de siempre. Y eso es lo más bonito que hay que conservar del graffiti, güey. Los que valen más no son ni siquiera los que llevan toda una vida haciéndolo, sino esos que están iniciando con esa inocencia de amar el graffiti como algo único en la vida, porque no se han estrellado con la cruda realidad del graffiti. Es una chimba y un honor tener hoy a nuestro amigo Sax, un amigo de la casa. Sax, ¿cómo lleva esta cuarentena? Bueno, al inicio sí fue como duro, porque se cruzó con varios momentos, sí, personales, y pues en lo normal yo ya sabía que me iba a pegar duro. Apenas lo empezaron a anunciar, mi cabeza ya era como, madre. Pues sí, la verdad, y sí paila, como que ya lo presentía, sí, como que yo tengo una relación muy fuerte con la calle, y estar en el encierro no es como Porque he de mi pillado hábito. en sus redes que ha estado bastante activo, no ha dejado de salir igual, o sea, lo he pillado que ha salido constantemente no. en esta cuarentena. No, nada. No ha salido. Sí, o sea. Ok, no ha parado de salir. No he parado de sí. Sí, pues desde la primera semana yo hice un ejercicio como bueno, si las calles están solas, pues también quiero conocerlas así. Y pues el graffiti tiene como un aspecto que es la ilegalidad. Y si bien lo que se admira es como los spots como súper ilegales, pero hay que mantener presente que la ilegalidad es todo, es en lo cotidiano, es en la naturaleza del graffiti. Entonces como que si era ilegal
salir a la calle, pues yo quería salir, ¿sí? Como si era lo establecido, yo no quería quedarme en lo establecido, sino quería seguir en mi juego. Y pues necesitaba hacerlo, ¿sí? Y quería sentir la ciudad. Fue un poco deprimente como salir a las calles y no ver gente, ¿sí? Enfrentarse como a la ciudad tan vacía y sola, así como en esos escenarios medio surreales. Pero también fue muy bonito, como que me permitió hacer otras reflexiones acerca de la relación de uno con la calle y la ciudad y todo. Porque independientemente de todo eso, usted siempre ha sido como, y he visto que usted siempre ha sido un grafitero que está muy constante y muy vigente, siempre en las calles. Para usted, ¿eso qué representa? ¿Qué es para usted el graffiti? Uy, bueno, es que es denso porque para mí el graffiti es como un virus incontenible, como un animal salvaje que en la medida que uno intenta definirlo, destruye su naturaleza. Entonces por esa razón no me puedo atrever como a encasillarlo en unas cuantas palabras de todo lo que implica para mí en la vida, ¿sí? Porque es eso, no solamente es como una expresión no, son tantas cosas y es tan extenso y tan infinito que delimitarlo dañaría sus características, sí, como eso tan incontenible que trae en su naturaleza. ¿En qué año conoce el graffiti Sax y cómo fue? Bueno, yo realmente pues digamos que estaba muy seducido desde por ahí los 10 años o antecitos por el rap y pues sí, como por la movida de hip hop. Pero acá era como, yo era muy pequeño y vivía fuera de Bogotá para ese tiempo. Y lo único que llegaba así como a lo máximo era Control Machete, ¿sí? Iriacuriaquian de Valderramas. Sí, como que todo eso era lo más cercano al rap, o inclusive Proyecto 1, Los Ilegales. Sí, como esas mixturas latinas con algo de rap. Y yo sí recuerdo que medio yo escuchaba algo de eso en la radio, o incluso mi cucho que siempre fuimos muy melómanos en la casa, él me regaló como música de eso. Y pues nada, y ya empezó como a sentirme seducido por como esa sensación, ¿sí? Que tiene impresa como el rap y el hip hop. Y ya cuando regresamos a Bogotá, pues ya que había una escena de skate, sí, ya uno iba en un bus y veía un graffiti, en el barrio en el que llegamos a vivir había un graffiti muy específico que era el de Some, sí, un man que muy pocos reconocerán, sí, y ese graffiti incluso está en la revista Objetivo Fanzine entre los primeros números porque era un graffiti de los míticos de la época en Bogotá. Y yo pasaba y veía eso por horas ahí, como que me quedaba analizando. Y lo curioso es que él, como por el sector, hizo como un trova con Fat Cap y unos tags. Y eso me mataba más que inclusive ver la pieza completa. Así como que yo alucinaba solo con tratar de entender cómo había hecho el trazo grueso y cómo había hecho esa bombita. Sí, como que siempre tuve una atracción más fuerte por el bombing que por como las piezas o los murales. ¿Qué año más o menos Entonces, sí, eso era como 2002, 2003, y ahí yo ya tenía como 12, 13 años. Ahí luego de eso conocí en el colegio amigos, ¿sí? Un man que pues fue un rapero chimba de Engativá, se llamaba Dante Vital, y ahí formamos como un parche que se llamó, que prácticamente fue como mi primer parche así medio hip hop, había de todo, La Comarca se llamaba el parche, y éramos como graffiti, MCs, DJ, era así como bien hip hop la vuelta. Sí, como había antes como que cada parche tenía su todo, personaje, su tenía tortuga todo. ninja. Y ahí conocí a un parcerito que pintaba o había escogido su nombre Basari.
y los dos éramos como los de graffiti en el parche, ¿sí? Y ya con él como que, no sé, la comarca realmente era algo muy de colegio. Para Dante Vital, sí, el hip hop sí era muy serio y el man sí lo hacía como con esa seriedad, pero el resto del parche no era como puro parchecito de colegio. Ya. Entonces con este man Basari sí nos abrimos y formamos como el primer parche así ya de graffiti que yo quería era tener como un parche graffiti y ahí lo llamamos Crew Da Club y eso fue por ahí como 2004 y ahí había otro mancito como de la cuadra del barrio, ahí sí ya como que fue un parche más graffiti. ¿Pero qué? Pero yo empecé como me apasioné más, ¿sí? Me metí más en la vuelta y estos todavía eran graffiti así como de cuaderno. Yo sí empecé a decir, no, vamos a salir esta noche, sí, porque pues esa es como la mística del graffiti, que hay que salir en la noche o vueltas así, ¿no? ¿Y qué? Entonces empecé a motivarlos y no, yo como que yo siempre iba todo acelerado y apasionado y veía gente como que le gustaba y ya, pero no me cogían el ritmo, no me cogían la caña. Y ya a la par de eso, que fue como 2005, 2006, nos conocimos con Rusto. Y ahí me echaron de un colegio, entré a otro. Y desde el primer día que llegué al nuevo colegio nos conocimos con Rusto y ¡boom! Así fue esa conexión. O sea, con Rusto fue, no sé, una vuelta como desde el primer momento, así como que se notó claramente que el man era un aficionado, pero serio del hip hop y a la vez yo. Y ese mismo día empezamos a hablar de qué tal rap y esto. Sí, como que igual eso, no encontrábamos nunca gente que nos diera la talla de conocer de rap, ¿sí? Como que si bien Engativá era una zona o es una zona como bien prolífica del hip hop bogotano, la zona donde nosotros estábamos no era como Quirigua, Bachué, Bochica, Garcés Navas, Álamos, Engativá, Pueblo, que eran las zonas donde Villas de Granada, que eran las zonas donde se aglomeró el hip hop en Engativá. Nosotros éramos de la Estrada, la Europa, sí, como otra zona que no, en nuestros barrios no habían tantos raperos como en esos barrios, ¿sí? Entonces entre los dos sí como que encontramos ese partner ahí, como ese partner in crime literal. Y empezamos como a darle como, ya ahí se formó esa química y ya se volvió el parche, vamos a echar freestyle, vamos a salir a hacer tags, vamos, sí, esa se volvió nuestra dinámica, dele y dele y dele y dele y ya como que la vuelta cogió forma. Entonces ellos formaron un parche de rap que se llamó Hard Rhymes Crew, que era J. Joe, que es ahorita XLR Studio, ¿sí? Y otro parcero punqueto que le gustaba rapear, el Hernán. Entonces ellos tres eran Hard Rhymes Crew y yo era Crew Da Club. Entonces, pero a la final a Jeffrey le pasó algo similar a lo que a mí me pasaba con los otros parches. Él era el que estaba más motivado a las vueltas y los que lo rodeaban no eran tan disciplinados con hacer pistas, con hacer beats. Entonces como que Jeffrey y yo lo que terminamos haciendo fue dejando esos dos parches que teníamos, ¿sí? Donde uno era de MCs y el otro era de graffiti, y nos unimos juntos y conformamos Aerofón. Con todos esos cambios que usted está hablando de cuando usted empezó a salir, ¿cómo percibía la ciudad cuando salió? ¿Cómo veía con lo que digamos nos cuenta de la escena de toda la zona de la 80, de la Estrada, la Europa? ¿Cómo se veía en esa época el graffiti para Sax? No, era brutal. Era demasiado brutal porque pues quizás como esa inocencia con la que uno se acercaba en ese tiempo a las vueltas, pues como que la cantidad que uno se encontraba de graffiti como no era tanta, entonces pues uno apreciaba el resto encontrarse algo, ¿sí? O sea, ver una firma era, o sea, si hay una firma nueva es porque algo está pasando.
Y eso que pues cuando yo empecé no es que yo hubiese empezado en la época que había menos graffiti, ¿no? Yo ya digamos que empecé en una época donde ya había actividad grafitera pues pesada. Sí, de hecho Jeffrey antes de vivir en la Europa, él venía de Suba, ¿sí? Él realmente venía de Suba y él sí ya se había topado con Bazuco Style, o sea, Jeffrey ya tenía los referentes de Suba y yo hacia Suba no iba mucho realmente porque no tenía nadie de familia, uno normalmente se mueve en las ciudades así como en esa época uno se mueve muy dependiendo a qué familiar voy a visitar, yo nunca tenía nada que ir a hacer en Suba. Y Jeffrey me contaba, ¿no? Que los Bazuco Style, que lo que hace el Cubs, toda la gente. Y de todo ese parche, pues ya yo reconocía era Gris. Y pues yo creo que para los de esa época siempre recordaremos Uniapel, ¿no? Como un muro, me conmueve, sí, como Uniapel. Era el muro donde en la 26, 26 con 30, ¿sí? Donde por primera vez se tiraron unas piezas de Kilo así Gris se hizo como un camaleón, que eso tenía una técnica, o sea, para la época eso uno se paraba a mirar eso ahí, como analizar, puta, cómo hizo esta línea, cómo hizo esto, sí, era enfermo, sí. Entonces pues para esa época era así como, no era tanto graffiti por todos lados, entonces uno se veía obligado a apreciar lo que se encontraba, ¿sí? Y además, pues sí, era el inicio de muchas cosas del internet, de escritores urbanos, de algunas cosas, pero no era lo que es hoy en día, donde cada escritor ahora medio hace una firma y entonces ya parte de la dinámica de ser escritores. Ahora hago graffiti, entonces creo mi perfil de graffiti y difundo lo que hago y sí, para esa época no era así, o sea, la movida era otra, sí, la movida era muy bonita y no significa que era mejor, no, era otra. Sí, Era diferente. Yo no estoy diciendo que lo de antes era mejor o lo de ahora es mejor, no, son movidas, son las dinámicas que va teniendo la vida y como las vueltas van pasando y sucediendo en los momentos. Pero sí era muy especial eso. Y para mí era súper importante ver las vueltas como con Bombing. Sí, o sea, para los de esa época recordamos mucho los throwups de Fode, ¿sí? O los throwups de Loque, ¿sí? Loque hacía unos throwups de Kilo, ¿sí? Rellenos con unos fat cap recerdos y un outline fat cap, ese era el graffiti bogotano. Si el que supiera dominar un fat cap y hacer trazos, Tone, ¿sí? Los throwups de Tone, los throwups de Cubs, las firmas de Cubs desmierdadas con fat caps a lo gigante, las caritas de Dean, ¿sí? Todo eso era como una escuela reserva, sí, muy áspero, muy áspero. El Duelitas con su bombita de norte a sur fue pucha. Pero fue Strasse, ¿no? Sí, fue Strays, con los tags de Strays. Y no, eso, uno alucinado, uno se decía, bueno, cómo sacar un fat cap. Algo que pasa es que yo no me relacioné fácilmente con escritores, ¿sí? De una u otra manera, no sé, tenía como mis videos medio underground, ¿sí? Y yo no tenía tampoco cerca ningún escritor de estos que ya estaba en la movida, ¿sí? O sea, digamos, toda esa gente que acabo de nombrar, en cierta manera ya eran socios, se conocían, tenían alguna clase de relación y entre ellos se compartían en esa época un cap. El primer cap que yo compré, me valió como 7.000 pesos. Sí, o sea, sí. Una Rusto me valía eso y pues en esa época había que cuidar un cap muy madre porque, sí, ahora valen una luca, ¿sí? O sea, ahora las compañías nacionales tienen sus propias versiones de las boquillas, son pailas, pero pues las hay, ¿sí? Antes uno, o cortar los caps, ¿sí? Le tocaba aprenderse las mañas, ¿sí? Entonces, como esas vueltas fue bien bonito poder vivir eso porque... Pues ahora no sé, es diferente. Fue más hecho con las manos, ¿no?
Exacto, el homemade era un término no de paso, era un hábito del escritor. ¿Sí? El homemade del escritor era una mística súper importante, cómo desarrollar sus propias herramientas para tener una característica, porque desarrollar sus propias herramientas para hacer el ejercicio, el oficio, le da una carácter diferente en la calle, ¿sí? Hace que su nombre de una u otra manera se vea diferente al de los otros. Es como decir Metro en la época hacía unos tags transversales que nadie hacía, de rejas completas, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se forma esas vueltas, ¿sí? Como el graffiti hacia Kennedy, muchos no lo recuerdan, pero Reus y APEC eran como, o sea, la escuela. Si me vienen a hablar de Kennedy, sí, háblenme de esos dos personajes, ¿sí? Y así toda la ciudad tenía por localidades como sus personajes representativos. Entonces son todos esos elementos. Y ahorita con toda esa evolución que nos viene hablando, ¿cómo ve ahora la ciudad? ¿Cómo ve Bogotá? Pues hace un tiempo yo escribí una frase que habla sobre la evolución, y es que la evolución no es cambiar de forma, sino crecer en la esencia. Y yo creo que sí estaría bien cuestionarnos si en verdad ha evolucionado el graffiti bogotano, ¿sí? Si en verdad, ¿qué es evolucionar? ¿Que hayan más? Eso no es evolucionar. Entonces, creo que no sé qué tanto haya una evolución en el graffiti bogotano, sino una propagación del graffiti bogotano, ¿sí? Creo que sería más pertinente hablar desde ese sentido. Y si habláramos de evolución, tendríamos que hablar de que, para mí, solo hay unos cuantos escritores, ¿sí? A lo bien, con mis 5 dedos en la mano, podría nombrar solo unos 5 escritores, que me abstengo de hacerlo, sí, porque es mi opinión personal, que en verdad evolucionan. En ese sentido, ¿usted qué diría más? ¿Que vale más la cantidad o la calidad? Creo que es un balance, o sea, de nada sirve, o sea, yo personalmente a mí me vale 5 como que mis tags queden bien siempre, ¿sí? Para mí es sencillamente la acción, si no me importa si tengo, nunca los he contado, ¿sí? Y no me voy a poner en eso. Sí, hay gente que hace cada bomba y le pone la bomba 300, la bomba 500, ¿sí? A mí no me importa, porque eso, ¿sabes? Como que es un límite para mí. A mí lo que me importa es lo que sigue. Ya, lo que ya fue el pasado, ya ahí quedó. Lo que me importa es el presente. Si puedo pintar ya, pues pinto. Si no, pues no pinto. Y si puedo seguir pintando, pues sigo pintando. Y si no puedo seguir pintando, pues no pinto y ya. Como que eso es muy, pues, relativo. Entonces, entre cantidad y calidad, creo que debe haber un balance. Chimba sí puede tener mucho y chimba sí puede tenerlo con la mejor calidad. Brutal. Entonces, creo que es como ese balance. Para mí importa mucho. Usted ahorita tocó un tema que me parece muy chimba y muy relevante, que es el homemade, que se ha venido perdiendo a lo largo de este tiempo. No sé si en todas las ocasiones, pero se ha venido perdiendo mucho. Sé que usted tiene un proyecto, una chimba, que se llama Tinta Alma. Sería chimba que nos contara como un poquito de cómo nació Alma, dónde nace hasta el nombre. Siempre me ha interesado saber de dónde nace ese nombre. Bueno, pues yo, a causa de mi falta de recursos monetarios, habían recursos creativos. Y pues yo conocí a Hells, ¿sí? Fue los primeros escritores que yo conocí en Gativá, cuando ya me abrí un poquito la mente, como voy a conocer parche, voy a relacionarme con gente que haga graffiti y toda la vuelta. Conocí a Hells y a Ordos, o que ahora pinta Paque, que es el dueño de Habitante Urbano. Y a través de él conocí pues a gente que eran pelados del Don Bosco, que eran Leco, AWS y Treo, que fue como otro de mis primeros crews, como a la par de Aerofón, tuve como parche con ellos, que era Four Red Crew. Pero con Hells había esa particularidad de que a él sí le interesaban los tags. A mí siempre, yo llegué al graffiti por los tags, ¿sí? O sea, cuando yo quise hacer graffiti, me llamó la atención los tags. Hay algo ahí atrás, y es que yo era barrista o tenía tracción a eso, entonces yo era el que hacía el comandos azules número 13, sí, que usaba los betunes, entonces yo ya me relacioné con
el tagging desde otra cara de la moneda, ¿no? Como el graffiti de barrista. Entonces cuando ya entro al hip hop, pues lo que más me llama la atención es el tagging. Y cuando empiezo a estudiar la historia y veo que todo nace y surge por Taki y por Cornbread, entonces ya ahí como, esta es la esencia del graffiti. Sí, para mí pueden hacer las letras más bonitas, los muros más bonitos, lo que quieran, pero para mí el tagging es el tagging. Entonces pues eso siempre me llevó como lo que más me motivaba, ¿sí? O sea, comprar marcadores, mirarles la punta, sí, los desarmaba, quería saber todo cómo funcionaban, de qué harían las tintas, pero pues yo no tenía mucha plata, o sea, yo para comprar un marcador tocaba hacer la vaca entre varios y compremos un marcador, sí, pero yo era el que lo monopolizaba de una u otra manera. y me lo quedaba y así. Entonces, como en esa necesidad, hubo un tiempo donde Hells me transmitía algunas cosas sobre tintas, sobre sus experimentos. Él ya estudiaba en la universidad y tenía proyectos acerca de eso. Creo que estudiaba diseño industrial. Y él me enseñaba, me transmitía de algunos de sus desarrollos. Él estaba desarrollando algo muy áspero. En esa época él hacía rollers y él estaba desarrollando, por ejemplo, un rodillo autorrecargable, ¿sí? Que se recargaba solito para hacer los rollers. No, él hacía unas cosas brutales, pero a mí lo que me interesaba, marcadores y tintas. Y yo me quedé con eso y empecé a chimbear. Pero lo que más me inspiró fue cuando se hizo el festival de la 100 con autopista. En esa época Joems estaba vendiendo pilots y yo por primera vez pude como comprarme mi marcadorcito solo y no, fue un pilot y eso fue como... No, fue mal, o sea, ver esa tinta brillante donde uno la ponga, más que eran los pilots de la época, ahorita esos son pilots chinos, ya eso nos da la misma vuelta, ¿sí? Pues para conseguirlos toca por otros lados, sí. Pero no, esa tinta olía delicioso, de hecho yo conservo varias firmas en hojas que hice de esa época porque no, era otro nivel, o sea, probar un pilot era como, en esa época era como jugo de mango frío al borde de la playa. Chimba. Entonces, claro, cuando se me acabó, yo quedé con esa frustración como, no, yo no tengo plata para comprar eso. No hay, y además que a mi ritmo de tagging no me duró nada, ¿sí? O sea, realmente ese marcador me duró como una semana, que fue picado. Entonces, nada, como que lo que más me atrajo del pilot era ver su acabado brillante, como que uno veía ese tag y era como un espejo, o sea, uno se veía reflejado en esa tinta. Y eso para mí era, no hay ningún marcador, Posterman, que haga nada que haga ese, o sea, que deje el tag con ese nivel, con ese color tan tremendo. Y yo empecé a darme la tarea de ver cómo le iba a hacer y empecé a probar. Y de una u otra manera, la primera vez que hice a Tinta Alma y llegué a ella, fue como por probar con varias coincidencias que se dieron y fue una noche con Rusto y Takuma que íbamos a salir a hacer tagging y esa noche salió Alma, salió la primera, no, o sea, no el nombre, sino la primera vez que hicimos una tinta maquia. Yo ya medio hacía mis marcadores con tintas de vinilo y eso, pero esa noche que íbamos de bombing con ellos, sacamos así como la primera vez que sacamos la tinta. Ya luego se volvió como, la fui desarrollando, se volvió pues como mi provisión económica para mantenerme haciendo tags, que era lo que más me gustaba. Y yo en ese tiempo trabajaba de mensajero, entonces en ese tiempo era cuando bombardeábamos harto con Estope. Entonces me echaron de ese trabajo por una vuelta ahí de graffiti que hice, tuve un problema y me echaron de trabajo. Y cuando me echaron de trabajo yo quedé como, bueno, ¿y ahora qué? Nunca quise estudiar nada, sí, yo siempre como que tenía en mi cabeza que yo solo quería hacer hip hop, graffiti, tal, sí. Yo no iba a estudiar nada en la vida, solo quería eso. Y cuando me echaron del trabajo yo quedé como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sí ve? ¿Por qué no estudio? ¿Sí ve? ¿Por qué? Sí. O sea, me decía a mí mismo. Y no, Dios mismo me mostró que Él me había dado eso.
que él me había dado el graffiti, que él me había dado la capacidad de hacer tintas, de hacer vueltas. Y en ese año, 2009, fue cuando conocí a Stinkfish. Era el año en el cual se estaba llevando a cabo Memoria Canalla. Pues nada, como que yo tenía mis tintas y cuando los conocí a ellos empezábamos a hacer tags. Fue el año de Spray Beef también. Entonces como que yo les mostraba mis marcadores y nadie hacía esa tinta, nadie tenía ese estilo de marcadores, los goteros, ¿sí? Nadie hacía eso acá. Yo era el único que tenía esa vuelta. Y pues para ellos era como re novedoso. Y me quedé sin trabajo y yo recuerdo mucho, creo que fue Stink el que me animó, Stink y Buque, ¿sí? Los que me animaron, Rex Bantron y Aeon, ¿sí? Creo que ellos me dijeron, no, venga, venda mi marcador, hágame un marcador para tal. Y empecé a venderle hacia a los APC y luego fue como que ya se fue regando el voz a voz, como, uy, Sax está haciendo unas tintas chimbas, marcadores, tal. Y era como pasó de ser algo que hacía para mí y para algunos cuantos amigos a volverse como algo que podía compartir y de lo cual pues podía como camellar. Y ahí ya nació el nombre que fue, pues para mí mi relación con Dios es súper importante y pues trato de representarla de una manera genuina y sencilla en todo lo que hago, sino pues procurando ser cuidadoso de no caer en lo religioso, porque pues eso es engañoso. Y pues en medio de orar, de pedirle al que me mostrara como el nombre, estaba escuchando uno de los temas favoritos míos de Mobb Deep y hay una frase donde Prodigy dice God bless my soul, ya se me quedó metida en la cabeza y para mí el alma es súper importante y tiene una relación con el graffiti y es que así como todos como seres humanos tenemos un alma, ¿sí? Para mí el graffiti, el tagging en especial es como el alma de la ciudad, ¿sí? Es algo que está ahí presente aunque la gente no se relacione o no lo quiera reconocer muchas veces o no lo sienta, pero es algo que nunca deja de estar por más de que se reconozca o no se reconozca. Y de esa misma manera creo que es como esa relación entre lo espiritual y el graffiti. Chimba. Vea que hace poco estaba viendo una entrevista que le hacen a este man África Bambaataa y el man habla que para lograr crear una personalidad así como la que usted estaba diciendo que sea sólida y pues creyente dentro de un movimiento o una idea que usted quiera llevar a gran escala, como pueden ser sus proyectos personales que se van difundiendo, genera una serie de impactos. ¿Qué impactos considera usted que el graffiti ha tenido en su familia, en su vida, en su entorno? Más que el graffiti, yo creo que las acciones en la vida es como un caminito de fichas de dominó, que cada acción repercute y trae desencadena muchas reacciones, ¿no? Como ha sido complejo, pues digamos que familiarmente yo creo que causé muchas heridas porque pues no sé, como que la familia de uno se termina volviendo esa familia que uno construye en la calle, ¿sí? Y a veces uno termina pues teniendo unas experiencias de otro nivel con esos amigos, ¿sí? Que no son amigos, son hermanos, ¿sí? O sea, la primer valla a la que yo me subí fue con Rusto y estaba mentalizado y él me copió y pues cómo no vas a formar una hermandad a otro nivel con alguien que decides arriesgar tu vida y que tú decides si vamos para el sobre juntos y es real, o sea, cuando íbamos a pintar el tren de la Sabana por primera vez con Stope y con Edge, era en esa mentalidad, o sea, vamos a ir dispuestos a lo que sea, nos pueden dar un balazo, puede pasar lo que sea, pero como una pasión con una hermandad, no sé, de otro nivel. Y creo que muy pocos entienden eso, sí, ahorita precisamente en estos días he estado mezclando una canción en homenaje que va a sacar Score a nuestros parceros, sí, y no sé, es súper denso, sí, entonces pues no sé, como que el graffiti trae como eso,
Es como un efecto en cadena que uno nunca se imagina los límites de las consecuencias a lo que puede llegar, ¿sí? Uno dice, ah, no, yo hago esto y ya, yo tengo... No, uno nunca sabe, porque es tan indomable como es la vida, ¿sí? El graffiti es una manera de interpretar la vida, no es tanto el momento o la vuelta de las letras en la pared. Sí, eso es una parte, pero eso es solo el reflejo de que el graffiti es una manera de acercarse a la vida, a la humanidad de uno. Severo. Yo siempre he pillado que, pues más o menos desde el 2009 más o menos, que usted ha tenido unas hazañas aletas, o sea, esa es la palabra aleta, no puedo darle como otra palabra que uno dice como, "Chumal, que este man, cómo hijo de puta se hizo allá, cómo se montó allá", y siempre le he querido hacer esa pregunta. Cuéntenos una historia que usted recuerde, que usted diga, esta es la historia y siempre la voy a tener en la cabeza por X o Y razón. Pues yo creo que en sí, por mi visión o mi manera de ver el graffiti, de que no es como voy a hacer esto y cuando logre eso ya me voy a sentir realizado. Sí, yo no veo las vueltas de esa manera. Entonces siento que cada spot, sí, cada persona con la que he compartido una caminada, una misión o un muro ha sido como algo que ha alimentado mucho mi ser. Entonces pues podría nombrar desde caminadas con Yejero de, no sé, 3 de la tarde a 6 de la mañana, 7 de la mañana sin parar, haciendo tags toda una noche, reflexionando de la vida, hablando de todo, toda una noche, sí, con Yejero, parando a recargar una y otra vez los marcadores. Podría decir, el primer día que conocí a Yejero, nos cogieron por hacer unos tags en RCN, sí, fue como un encuentro súper mítico ahí para los dos, como que él quería resto conocerme, yo también al man, sí, era un tiempo en el que los dos estábamos muy activos haciendo tagging y cuando nos pudimos conocer fue como esa conexión así muy similar con lo de Rusto, ¿sí? Podría nombrar, no sé, la primera vez que entramos a pintar el tren de la Sabana y no coronamos con Inswang de los MS, ¿sí? O cuando ya fuimos más estudiada la misión y coronamos la primera vez, pero lo importante no es resaltar un hecho porque son momentos. Sí, y eso es lo bonito del graffiti, es los momentos venideros, no los que ya pasaron. Pues los que ya pasaron son chéveres, pero añoro más los momentos que estén por venir al lado de los amigos, eso es lo que como que me mueve mucho, sí, como es lo que me mantiene con mis crews como familia. Y pues todo eso considero que nos deja un aprendizaje, ¿no? ¿Qué considera que le ha dejado el graffiti a lo largo de todo este tiempo? Pues es eso, como yo me acerqué a él buscando quizás lo que muchos quieren y es como fama, sí, porque hay que ser realistas, sí, a mí es lo que me llamó la atención, ¿cómo es posible que un repartidor de pizzas, sí, llegue a estar en el periódico más importante del mundo de una u otra manera, solo por poner su nombre en cuanta puerta llegaba y dejaba una pizza, ¿no? Y yo entré al graffiti con esa pretensión también, quiero ser fama. Y cuando empecé yo sí me puse una meta clara, que era, yo quiero estar dentro de los nombres que han marcado la historia del graffiti bogotano. Quizás, no sé si eso haya pasado, ¿no? Ya no me importa, pero mientras yo iba persiguiendo algo superfluo, lo bonito es cómo eso le lleva a uno un montón de experiencias que lo van formando en su ser como persona. O sea, conocer a Rusto y hallar aspiraciones para la vida. ¿Sí? Eso es como... Sí, yo no tenía motivos para vivir, ¿sí? Y solamente quería como andar usando drogas, sí, andaba en otra vuelta, sí, pero como hallar algo que lo inspire a uno a dar lo mejor de uno, es como lo más bonito que me puede traer el graffiti,
O cuando conocí a Sting y a Eon y me acogieron como en una familia y todo lo que aprendí o sigo aprendiendo al lado de ellos. Sí, o cuando conocí a Paquito y a los Back y la hermandad y el amor por la amistad, es como, es otra vuelta, o sea, eso es otra vuelta. Bueno, ya para finalizar, ¿quién es Sax actualmente? Pues creo que ha sido como un proceso de entender que ese alter ego en algún momento también se apoderó de mi ser. Como que en un momento de mi vida todo era Sax y pues eso como que fue súper negativo, sí, súper autodestructivo, como que yo tengo una tendencia a ser como súper egocéntrico y orgulloso y pues eso alimentó todo eso, ¿sí? Como que no creía en nadie y por más de que son películas que se forman en la cabeza de uno se la termina creyendo. Y que pues así fue como que caí en ese juego. Y hace unos años, pues a través de diversas experiencias, como que Dios me hizo parar, alejarme un poco del graffiti para ver desde afuera un poco las circunstancias, para verme al espejo y reconocer que estaba poniendo toda mi identidad solamente en eso. Entonces pues nada, como que Sax es solo un nombre que representa como muchas vueltas, sí, es como, yo no creo que represente con cada firma solamente a Santiago o algo así, sino cada firma mía representa primero que todo mi relación con Dios, sí, porque hay un significado detrás de Sax que va ligado a mi relación con Dios, representa a mi familia, representa a mis amigos, representa a todas las personas que con su amor me acompañan y me forman, sí, porque yo soy yo soy la suma del conocimiento de todos los que me rodean, sea alguien, increíble o algo así, ¿no? Sencillamente soy como la aglomeración de mucha información que está a mi alrededor y que me transmiten con amor, entonces pues creo que eso es Sax, sí, y cada firma representa todo eso que hay detrás, todas esas personas que están en mi corazón. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias Sax, qué chimba de registro, creo que era algo que se necesitaba hacer y siempre para mí personalmente usted va a ser como uno de los emblemas o de las personas que van a marcar historia en el grafiti de la ciudad de Bogotá por lo que ha hecho y muchas gracias por el tiempo, por las historias, por compartir todo lo que nos acaba de contar y nada, respeto. Bacán. Rock the funky beat. I'm a kid.